La modalidad en las obligaciones es un hecho que puede afectarlas en cuanto a su existencia, exigibilidad, sujetos u objetos. Afecta la existencia misma de la obligación por medio de la condición suspensiva o resolutoria, su exigibilidad a través de un término, o bien hace compleja la naturaleza del vínculo, estableciendo una pluralidad de sujetos en las obligaciones mancomunadas y solidarias, o de objetos en las conjuntivas y alternativas. En las obligaciones indivisibles la modalidad recae en la especial naturaleza de la prestación, ya que ésta no puede cumplirse en forma parcial, aun cuando lo quisieran las partes. En cuanto a la contraposición de la obligación sujeta a modalidades, se define la obligación pura y simple. Esta es la que existe y es exigible, desde luego, y se constituye entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, versando sobre un solo objeto. Las modalidades, por consiguiente, alteran a la obligación desde diversos puntos de vista. La más radical de afectar a la obligación es por lo que atañe a su existencia misma. Esta modalidad se llama condición. La obligación condicional lleva en sí un elemento que impide su existencia, como acontece en condición suspensiva o que provoca su extinción, como ocurre en la condición resolutoria. Una modalidad de menor importancia es el término, que ya no hiere a la existencia misma de la obligación, sino tan solo a su exigibilidad, ya que la obligación se constituye con todos sus elementos esenciales, naciendo la vida jurídica y diferenciándose sus efectos, es decir, se aplazan, de tal manera que hay una circunstancia que impide su exigibilidad. Pero, ¿qué es la condición? Es un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización depende el nacimiento de una obligación o su extinción misma. Existen condiciones suspensivas y resolutorias. Una condición es suspensiva cuando de su verificación depende el nacimiento de la obligación, mientras que será resolutoria cuando de su cumplimiento derive la extinción de la misma. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación, mientras que la condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que guardaban como si esa obligación nunca hubiera existido. En oposición a la condición, el término es un acontecimiento futuro de realización cierta, de cuyo cumplimiento depende únicamente la exigibilidad de la obligación, ya sea aplazando sus efectos a partir de cierta fecha o dando término a la relación jurídica hasta cierto momento, pero sin efectos retroactivos. El término se distingue con la condición en los siguientes aspectos, porque es un acontecimiento de realización cierta y la condición no lo es. El término no afecta a la existencia de la obligación, sino solo a su exigibilidad. Y por último, en el término suspensivo se difieren o aplazan los efectos. En el extintivo se termina la relación jurídica, pero sin efectos retroactivos. Los diferentes momentos en el estudio de las condiciones son: antes de que se cumpla la condición, una vez que se realiza, y por último cuando existe certeza de que ya la condición no puede efectuarse. Antes de que se realice la condición, si es suspensiva, la obligación no nace, pero si es resolutoria, la obligación nace pura y simple. Pero no es tan sencillo el análisis para determinar los derechos del acreedor en este primer momento. Si la condición es suspensiva, la obligación no ha nacido, pero entonces se presenta el problema de determinar si hay un derecho en germen. Una vez que se realiza la condición, si se trata de obligaciones sujetas a condición suspensiva, el cumplimiento del hecho o suceso futuro e incierto origina el nacimiento de la relación jurídica, pero con efectos retroactivos. El derecho se tiene como nacido desde que la obligación se otorgó en forma condicional.
Tratándose de condiciones resolutorias, realizado el acontecimiento se destruyen todos los efectos de la obligación, de tal suerte que se considera que no llegó a existir la relación jurídica. Y por último, cuando existe la certeza de que ya la condición no podrá cumplirse, si es suspensiva, la obligación no llegó a nacer, se declara que definitivamente el vínculo obligatorio no tuvo vida jurídica. Pero si es resolutoria, cuando existe certeza de que no podrá cumplirse, se transforma la obligación condicional en pura y simple, de tal suerte que ya los efectos realizados quedan definitivamente consumados, y para lo futuro la obligación seguirá surtiendo sus consecuencias, como si fuera pura y simple, ya que la condición que pudo haberla extinguido no tiene verificativo. La condición puede ser imposible desde el punto de vista físico o jurídico. La imposibilidad física radica cuando existe un obstáculo insuperable, por virtud de una ley natural, para que se realice el acontecimiento futuro e incierto, en tanto que la imposibilidad legal se da por un obstáculo insuperable, por virtud de una norma de derecho, para que se cumpla ese acontecimiento. Nuestro código vigente distingue con pulcritud la inexistencia de la nulidad a propósito del objeto, pero incurre en el error anterior de técnica, por lo que se refiere a las condiciones imposibles. La condición de no hacer una cosa imposible se tendrá por no puesta, y correctamente debe decirse que la condición suspensiva debe originar la inexistencia de la obligación, en tanto que la resolutoria debe tenerse por no puesta. Las condiciones ilícitas son aquellas contrarias a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En consecuencia, las condiciones ilícitas sí originan la nulidad de la obligación. Se trata de una nulidad absoluta, excepto que la ley la caracterice como relativa. ¿Cuándo una condición es potestativa? Cuando depende en parte de la voluntad del obligado y en parte de un hecho ajeno a él, que puede ser casual o tercero. Se admiten en el derecho las condiciones potestativas, ya que es cierto que en parte la obligación depende de la voluntad del deudor, no queda el vínculo a su arbitrio. Si así fuera, se violaría el principio general que previene que la validez y cumplimiento de los contratos no debe dejarse al arbitrio de una de las partes. En tanto que la condición puramente potestativa es cuando el acontecimiento futuro e incierto depende exclusivamente de la voluntad del deudor, y lógicamente la existencia o la resolución de la obligación quedará a su arbitrio. También se distinguen las condiciones casuales, es decir, aquellas cuya realización se dejan exclusivamente al caso, las mixtas, en las que su cumplimiento se subordina en parte a la voluntad del acreedor o del deudor y en parte a un hecho ajeno a esa voluntad, que puede ser hecho del ser humano o natural. Las condiciones positivas son aquellas en las que el acontecimiento futuro e incierto consiste en la realización de un hecho natural o del ser humano, y las negativas que implican siempre la no realización de un hecho o una abstención. En cuanto a los términos o plazo, hemos dicho que únicamente afectan la exigibilidad de la obligación, sin trascendencia a la existencia de la obligación, pues desde luego se constituye, tiene vida jurídica y simplemente se aplaza o difiere sus efectos, si se trata del término suspensivo, o bien se da fin a la relación jurídica si el plazo es extintivo. Por ende, el término es un acontecimiento futuro, como la condición, pero de realización cierta que simplemente suspende o extingue los efectos de una obligación. El término suspensivo
es aquel acontecimiento futuro de realización cierta o necesaria que difiere o aplaza los efectos de una obligación o de un acto jurídico, en tanto que el término extintivo es aquel hecho futuro de realización cierta o necesaria que extingue los efectos de una obligación o de un acto jurídico. Los efectos del término suspensivo desde 3 puntos de vista son los siguientes. Primero, impide la exigibilidad de la obligación, entre tanto no se realice. Segundo, evita que pueda correr la prescripción negativa de las deudas, ya que solo puede comenzar a contarse a partir del momento en que una obligación sea exigible. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años, contados desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Y por último, imposibilita al deudor para hacer el pago, cuando se hubiere estipulado en favor del acreedor. Además de la división fundamental respecto de términos suspensivos y extintivos, también existe una clasificación de los términos, distinguiendo las siguientes clases: términos expresos y tácitos, términos legales y convencionales. El término expreso es aquel en donde se estipula directamente por las partes, en tanto que el tácito es el que se deriva de la naturaleza de la obligación. En ciertas prestaciones, sobre todo en obligaciones de hacer, existen términos tácitos cuando las partes no fijan uno expreso. Un ejemplo de ello es el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación de hacer, según la naturaleza del hecho. Pero también existe el término convencional, que es el pactado por las partes, y el legal, que se impone por la ley. En cuanto a la caducidad del término, el Código Civil establece que es una modalidad que afecta la exigibilidad de la obligación. Puede caducar, es decir, vencer anticipadamente en los siguientes casos. Primero, ante la insolvencia del deudor, ya que toda quiebra, liquidación judicial o concurso trae consigo la caducidad del plazo, es decir, el vencimiento anticipado de las obligaciones. Segundo, cuando el deudor disminuya las garantías especiales que hubiere otorgado. En este caso no se trata de la garantía general que en toda obligación existe en el patrimonio del deudor para que sus bienes presentes y futuros respondan, sino de la garantía especial que constituyó por medio de fianza, prenda o hipoteca. Y tercero, cuando no se otorguen las garantías prometidas. Cuando el acreedor no otorgue las garantías a que estuviere comprometido, puede hacerse una promesa de fianza, prenda o hipoteca para garantizar una obligación presente o futura. Las obligaciones complejas son aquellas en las que existe pluralidad de sujetos o objetos. En las primeras, el vínculo jurídico es más complejo al crear relaciones entre diversos sujetos activos o pasivos, dando lugar a la mancomunidad o solidaridad en su caso. Cuando existe pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este supuesto, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores existan, y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto de uno a otro. En el caso de la solidaridad, además de la mancomunidad, la solidaridad activa opera cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir cada uno de por sí el cumplimiento total de la obligación, y la solidaridad pasiva se da cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar cada uno de por sí en su totalidad la prestación debida. De esta forma, en la simple mancomunidad existe siempre la división de la deuda. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores existan, y cada parte constituye una deuda o crédito distintos unos de otros.
Estas son las obligaciones a prorrata o divisibles, en el sentido de que la prestación se dividirá en partes iguales cuando no se pacte otra cosa o la ley no disponga lo contrario. Mientras que en la solidaridad no existe la división respecto al crédito o deuda, todo lo contrario, ya que la prestación debe ser íntegramente pagada por el único deudor a cualesquiera de los acreedores, o por alguno de los deudores al único acreedor. La solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes. Es por ello que el pago que se haga por el deudor único o por alguno de los deudores en las tres formas posibles, solidaridad activa, pasiva o mixta, cuando haya pluralidad de acreedores y deudores, extinguirá totalmente la obligación compleja. Solo serán oponibles por parte del deudor, únicamente, o por alguno de los deudores en las diversas formas mencionadas, las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que sean personales del demandado, ya que éste será responsable para con los demás deudores si no hace valer las excepciones que sean comunes a todos. La prescripción que ha sido interrumpida en la solidaridad a favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovechará o perjudicará a los demás. ¿Cuáles son las reglas propias de la solidaridad activa? El pago hecho a favor de uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda. El acreedor que recibe el pago queda obligado respecto a los otros acreedores en la parte que a estos corresponda, a cuyo efecto se hará una división del crédito por partes iguales, salvo convenio contrario. Cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda haciendo remisión de ella o liberar parte de la misma mediante la quita, pero será responsable con los demás en las partes que a estos corresponden, a cuyo efecto se hará la división del crédito. El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera de estos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante. Y por último, para el caso de muerte de alguno de los acreedores solidarios, dejando más de un heredero, cada uno de los coherederos solo podrá exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda, según su porción hereditaria, a no ser que la obligación sea indivisible. Las consecuencias de la representación legal que existe entre los distintos acreedores solidarios son las siguientes. Cada uno de ellos puede cobrar el crédito en su totalidad y otorgar recibos al deudor. Si uno de ellos hace incurrir al deudor en mora, los efectos de ésta se producen en provecho de los demás. Los intereses moratorios corren en beneficio de todos los acreedores, aun cuando se causen por acto de uno de ellos. Y si uno de ellos interrumpe la prescripción, esta interrupción beneficia a todos. En tanto que las reglas de la solidaridad pasiva son las siguientes. El deudor solidario es responsable para con sus coobligados, si no hace valer las excepciones que son comunes para todos. Los casos de imposibilidad en el cumplimiento de la obligación o perecimiento de la cosa originan la extinción de la deuda, si no existe culpa en ninguno de los deudores solidarios. Basta que alguno de ellos incurra en culpa para que la responsabilidad se extienda a todos, tanto por valor de la cosa como por pago de daños y perjuicios. En el caso los no culpables tienen derecho de exigir al negligente el pago a prorrata que se hubiese efectuado. La muerte de un deudor solidario, dejando varios herederos, origina la división de la deuda entre los mismos en la proporción que les corresponda, según su cuota hereditaria, excepto en casos de la obligación exigible o indivisible. El deudor solidario que pague por entero la deuda tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. La responsabilidad por incumplimiento de la obligación tanto en lo que se refiere a indemnización compensatoria cuanto a que la indemnización moratoria es exigible íntegramente a cualesquiera de los deudores solidarios.
En la solidaridad en general, aun cuando existan diversos acreedores o deudores, el objeto es único, pero los vínculos jurídicos en realidad son múltiples. Según la doctrina, la solidaridad se caracteriza por tres aspectos: la unidad de objeto, la pluralidad de vínculos y la representación tácita o legal entre los distintos acreedores solidarios o deudores en su caso. Por lo que atañe a la unidad de objeto, la solidaridad se caracteriza debido a que en la activa, cualquier acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento total de la prestación, mientras que en la pasiva el acreedor puede exigir de alguno de los deudores el pago íntegro. La pluralidad de vínculos significa que la solidaridad existe, aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. Y en cuanto al tercer elemento consistente en la representación tácita entre los distintos acreedores o deudores, los distintos sujetos de la obligación solidaria pueden obligarse de distinta manera y hacen depender sus derechos u obligaciones de distintas modalidades. Así puede suceder que un acreedor solidario haga depender la exigibilidad de su derecho del transcurso del término o del cumplimiento de una condición, en tanto que el derecho del otro pudiera no estar afectado por modalidad alguna que suspenda o impida la exigibilidad de su crédito. Las obligaciones son indivisibles cuando las prestaciones solo sean susceptibles de cumplirse por entero, y a contrario sensu, serán divisibles cuando tengan por objeto prestaciones cuya realización puede ejecutarse parcialmente. La indivisibilidad se define en función del objeto y no de los sujetos. Puede referirse al caso en que solo exista un deudor o haya varios, bastando con que la prestación no sea susceptible de cumplirse parcialmente, sino que por su naturaleza deba realizarse por entero. Cuando la obligación es indivisible y existe solo un acreedor y un deudor, la prestación debe ejecutarse necesariamente por su naturaleza en forma íntegra. Cuando la obligación indivisible tenga más de un acreedor o más de un deudor, debe sujetarse a las reglas contenidas en el Código Civil. Y si la obligación es divisible y tiene varios acreedores o deudores, se sujeta a las reglas de la simple mancomunidad, salvo que la ley o la voluntad de las partes resulte la solidaridad. La indivisibilidad con pluralidad de sujetos se distingue de la siguiente forma: la indivisibilidad con pluralidad de deudores y la indivisibilidad con pluralidad de acreedores. En la primera forma, todos los deudores de la obligación indivisible se encuentran obligados por la totalidad de la prestación, aun cuando no se haya estipulado la solidaridad. Por ejemplo, si muere un deudor de prestación indivisible, sus herederos están obligados respecto de la totalidad de la prestación, aun cuando existan otros deudores además del difunto. Mientras que en la segunda forma, o sea, cuando existe indivisibilidad con pluralidad de acreedores, el Código Civil establece que cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el débito total, ni recibir el valor en lugar de la cosa. Solo por consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita de ella. En la indivisibilidad absoluta, el objeto de la obligación es indivisible desde todos los puntos de vista, de tal manera que jamás puede cumplirse en forma parcial la prestación. Existe indivisibilidad relativa, cuando las cosas consideradas en su forma natural son indivisibles, pero existe la posibilidad de que se ejecuten sucesivamente y por partes. La obligación alternativa es aquella cuyo objeto consiste en dos o más prestaciones debidas, en forma tal que el deudor se liberará totalmente cumpliendo una de ellas.
Este principio de elección corresponde al deudor, a no ser que expresamente se estipule lo contrario. Estas reglas se siguen en los siguientes principios. Cuando las dos cosas objeto de una obligación alternativa se pierdan por caso fortuito, el deudor quedará libre de la obligación. Si una de las cosas se pierde por caso fortuito y la otra por culpa del deudor, éste debe pagar el precio de la última que se perdió. Si una cosa se pierde sin culpa del deudor, el acreedor está obligado a recibir las que hayan quedado. Si ambas cosas se pierden por culpa del deudor, podrá el acreedor exigir el valor de cualquiera de ellas, con los daños y perjuicios, o la rescisión del contrato. Cuando las cosas se pierdan sin culpa del deudor, estando hecha la elección, la pérdida será por cuenta del acreedor. Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto. Y cuando se pierdan las cosas por culpa del acreedor, siendo de éste la elección, quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera respecto a alguna de ellas. Si la elección corresponde al deudor, éste designará la cosa cuyo precio debe pagar. Una obligación es facultativa cuando el deudor deba una prestación única, pero con la facultad de liberarse cumpliendo con otra prestación determinada, en lugar de la debida. Esta solo tiene un objeto, y puede pagarse en lugar del objeto debido, pues es únicamente un medio de liberación y no del cumplimiento de la obligación. Y por último, las obligaciones conjuntivas, que son aquellas llamadas también complejas, por comprender varias prestaciones conjuntamente, de tal manera que el deudor queda obligado a ejecutar diversas cosas o hechos, en tal forma y manera que solo se libera dando todas las cosas, o prestando todos los hechos. En las obligaciones alternativas y facultativas, la característica esencial ha consistido en que, en definitiva, el deudor solo ejecuta una prestación, con las diferencias que se han señalado, según que la obligación sea alternativa o facultativa. En cambio, por primera vez encontramos ante un caso de obligación, en el cual el deudor solo puede liberarse, ejecutando conjuntamente todas las prestaciones de dar o de hacer a que se hubiere obligado. Generalmente en los contratos se engendran obligaciones complejas, en virtud de que el deudor, por virtud del contrato mismo, reporta diversas obligaciones de dar, hacer o no hacer, que debe ejecutar conjuntamente para cumplir en todas sus partes, con la operación que ha celebrado. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, se impone al vendedor diversas obligaciones, como transmitir el dominio de la cosa, entregar el bien, garantizar una posesión pacífica y también útil, y asimismo conservar la cosa, respondiendo de los daños y perjuicios que se causen por su culpa y del saneamiento para el caso de evicción.